Fiscal Martínez, le toca a usted asegurar a los colombianos que se puede extraer de este proceso el máximo de justicia posible, ¿no es verdad? O sea, ¿cómo va a funcionar? Hay una jurisdicción especial de La Paz. No sabemos todavía, creo, cómo se va a seleccionar los jueces. El Papa ha dicho que no quiere estar involucrado. El papel de la Fiscalía, ¿cómo puede funcionar para dar la garantía a Colombia que hay un máximo de justicia posible? Sí, Michael. En los acuerdos especiales se ha definido un modelo de justicia transicional que determina el máximo de justicia posible para poder alcanzar la paz en una sociedad que busca la reconciliación. Un modelo que se acoge a estándares internacionales. Y no lo decimos ya los colombianos, lo dicen los organismos internacionales. Lo acaba de decir el pasado 1 de septiembre la fiscal de la Corte Penal Internacional. Lo importante frente a ese modelo es que se diseñe con una funcionalidad en donde no haya impunidad. Y allí el papel de la Fiscalía General de la Nación es determinante y lo vamos a asumir con plenas convicciones de la importancia histórica que tenemos que cumplir en este momento frente a nuestra sociedad y frente a la comunidad internacional. Por esa razón, se nos asigna la responsabilidad de entregar los informes con base en los cuales el Tribunal Especial hará justicia dentro del modelo que se acaba de explicar anteriormente. Tenemos más de 100.000 noticias criminales que hemos acopiado a lo largo del conflicto y particularmente desde el momento fundacional de la Fiscalía, que lo fue hace 24 años. Y nos hemos dado a la tarea de sistematizar toda esa información para que, documentada y en unas líneas de investigación que tengan que ver con las conductas que más han afectado a la sociedad, que constituyen crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, le permitan asumir la tarea inmediatamente al Tribunal Especial. Delante de la comunidad internacional, quiero ilustrar hoy cuáles serán las líneas de investigación de los informes que entregaremos al Tribunal Especial de Paz. Respecto de las FARC, entregaremos 8 informes. Primero, sobre reclutamiento de menores. Segundo, sobre el oprobioso crimen del secuestro. Tercero, sobre la violencia basada en género, que nos desgarró el alma a los colombianos. Sobre el desplazamiento forzado, sobre las infracciones al derecho internacional humanitario, sobre la desaparición forzada, homicidios y masacres, y sobre las modalidades de financiamiento ilegal, particularmente sobre el narcotráfico y las FARC, y sobre la minería ilegal. Estos 8 informes los estaremos entregando al inicio de la gestión del Tribunal Especial. Y en relación con los agentes del Estado también hemos definido unas líneas de investigación. Por supuesto, y en primer término, el tema de los falsos positivos. En segundo lugar, en materia de homicidios, lo que incluye la victimización al movimiento político de las izquierdas democráticas, lo que ha sido la persecución, las amenazas a sindicalistas, a dirigentes sociales.
masacres, violencia basada en género también, desplazamiento forzado, detenciones ilegales, tortura y persecución y desaparición forzada. Y hay una tercera categoría de informes que vamos a presentar a la consideración de la Jurisdicción Especial de Paz. Aunque la jurisdicción definida en los acuerdos hace énfasis particularmente en la forma como los terceros intervinieron en la cooperación y particularmente en el financiamiento de los grupos paramilitares que atizaron el conflicto en Colombia, la Fiscalía va a entregar esos informes, pero también vamos a entregar los informes de los terceros que colaboraron con las guerrillas en Colombia para llevar a cabo esta confrontación armada. Y aquellos que de una u otra manera cooperaron con agentes del Estado y que tienen una cuota de responsabilidad que no puede quedar en la impunidad. De tal suerte que esos tres componentes en materia de informes hemos adquirido el compromiso de entregarlos al Tribunal Especial de Paz para que no haya impunidad, Michael. Muy bien. Y eso tiene que ver con el cierre jurídico del conflicto. Y ahora me tiene que dar unos minutos para hablarle de cuál es el compromiso con la paz de Colombia, de la Fiscalía General de la Nación. Okay, unos minutos, pero es pocos minutos, ¿eh? A la justicia ordinaria, ¿qué le corresponde? Contribuir a cerrar el pasado, pero permanecer vigilante del presente y del futuro. ¿Eso qué significa? En primer lugar, paz en el territorio. La paz en el territorio pasa por el desmantelamiento de las organizaciones criminales con un nuevo enfoque, porque hay unas guerrillas que no se han desmovilizado y porque hay unas organizaciones criminales que fundan su actividad delictiva fundamentalmente a partir de la explotación del negocio ilícito de las drogas, sobre lo cual tengo el más profundo optimismo que vamos a poder construir una política renovada de narcotráfico con el compromiso de todas las autoridades del país. Ese nuevo enfoque tiene que ver con la captura, incautación y extinción del dominio del patrimonio ilícito de estas organizaciones criminales. El país tiene que hacer conciencia, finalmente, después de una lucha que hemos brindado contra todas las formas de criminalidad y de violencia que hemos tenido en los últimos 70 años, que no es posible doblegar a los delincuentes organizados si no lo hacemos por la vía de la extinción de sus patrimonios ilícitos. Cada vez que nuestros agentes de policía, militares, la Fiscalía, todos aquellos que han honrado su fe en la patria y su compromiso con el orden y la seguridad, han doblegado y neutralizado a los bandidos, a los criminales, a los capos, advierten al día siguiente que ellos como conejos se multiplican creando nuevas formas de organización criminal. No vamos a permitir que las disidencias, si ellas existen, tengan una paz jurídica, serán judicializadas por la Fiscalía General de la Nación y vamos a lograr extinguir el patrimonio ilegal de todas estas organizaciones. Eso se va a aplicar a las FARC, al patrimonio ilícito de las FARC, que puede estar no necesariamente en terrenos, pero en inversiones financieras, por ejemplo. Por supuesto que sí, Michael, y de manera determinante, porque además de paz en el territorio, la Fiscalía se va a jugar por la paz de la democracia. Ustedes saben, nuestra violencia, Michael, nuestra violencia, Michael, tiene origen en la violencia política. Nuestro país tiene un tejido muy joven, de apenas 200 años de institucionalidad, y se ha jugado en unas guerras fratricidas en la lucha por el poder. Ahora estamos abriendo un espacio para la lucha por el poder por la vía de la democracia. Bienvenidos los alzados en armas que se desmovilizan si llegan a la democracia bajo las reglas lícitas
de la competencia política. Las FARC no harán política en Colombia con los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión y del chantaje. Y quiero celebrar que en mi visita a Washington he logrado una gran alianza con las autoridades de este gran país para construir grupos de trabajo que nos permitan hacer efectiva la extinción del dominio, del patrimonio ilegal de las FARC. Y como usted es periodista, tiene una pregunta que no se la puedo dejar de responder. ¿Y hay evidencias? Sí, Michael, hay evidencias. Por eso tiene que funcionar la justicia y la justicia internacional. Porque ustedes saben, a través de esos 100.000 denuncias, saben de los crímenes contra las personas de las FARC, ¿no es verdad? Pero ¿saben del tamaño de la escala del patrimonio ilícito de ellos? ¿Tienen información suficiente, necesaria? Tenemos tanta información, Michael, que para el buen suceso de estas investigaciones lo voy a privar de no darle esa información en el día de hoy. Me parece muy bien. Me parece su deber. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Rafael. No, pero un punto final, Michael. Paz en la democracia significa también no permitir los dineros de la corrupción en la política colombiana. Desde luego. Tenemos que construir un sistema político renovado, Michael, donde los dineros ni del secuestro, ni del narcotráfico, ni de la corrupción contaminen las esperanzas de nuestras nuevas generaciones. Aquí también hemos acordado una agenda bilateral en casos emblemáticos, en donde hemos logrado identificar situaciones en las cuales, Michael, la corrupción, las tenemos identificadas ya en Colombia, tocaron territorio en los Estados Unidos como modalidades de lavado de activos. Y cómo me complace decir que la fiscal general de los Estados Unidos ha priorizado esos casos en la investigación criminal de tal manera que a los corruptos les anunciamos que tienen sus días contados. Muy bien. Ya escuchamos mi nombre es Jesús Bravo León, yo soy un estudiante venezolano acá en DC. Ya escuchamos a una persona que no forma parte del gobierno, que dicen quienes sí forman parte del gobierno. ¿Se cae el acuerdo de paz, se cae el proceso si gana el no? Ok, voy a tomar como 2 o 3 preguntas juntas. Hay uno aquí. Soy peruano, he sufrido el terrorismo de Sendero Luminoso y he sido ministro de Defensa. Quería preguntarles que a la luz de las ventajas que se le están dando y las concesiones que el acuerdo de paz le da a los miembros de la FARC y el intento de justificación de esas concesiones, ¿cómo le explicarán ustedes, si el acuerdo se aprueba, a los presos comunes que por delitos menores, robos o asaltos, sí tienen que pagar años de cárcel, y en cambio los que causaron todos esos daños que ahora se han recordado a la sociedad colombiana, no solo no tienen que pagar un solo día de cárcel, sino que encima van a integrarse a la política con financiamiento del Estado, es decir, de todos los colombianos? Ok, gracias. Aquí. Gracias. Mi nombre es Marcelo de Jesús, soy argentino. 2 preguntas muy cortas. La primera, deduzco de lo que dice el señor fiscal que lo relativo al patrimonio de las FARC no es parte del convenio. Y la segunda, si va a haber alguna auditoría sobre la cantidad y calidad de armamento que las FARC van a entregar. Ok, gracias. Canciller, no sé si quiere responder. Le contesto sobre el tema a la estudiante venezolano de qué va a pasar. Mire, yo creo que los colombianos tenemos una cita con la historia en este plebiscito del 2 de octubre. Y cuando uno oye la crítica y oye voces en contra, pues curiosamente es gente que ha vivido relativamente la guerra.
no ha vivido de verdad la profundidad de la guerra. Cuando uno va a ciertos municipios o vi curiosamente hace 8 días, el 28, porque el 29 fue el día en que se anunció el cese al fuego definitivo. Y había una transmisión en municipios que han sido realmente muy golpeados por la guerra. Toribío en Cauca, San Vicente del Caguán en el Caquetá, Cabrera en Cundinamarca, y la gente en una felicidad diciendo, por fin vamos a tener una oportunidad. Y eso es lo que yo siento, que hay que darle una oportunidad a la gente de que pueda vivir en un país en paz. Es mucho más fácil, y yo lo digo por mí misma, es mucho más fácil uno desde la comodidad en la que vive decirle no a esta posibilidad de paz, pero la gente en Colombia que ha sufrido la guerra, la gente en esas pequeñas poblaciones, la gente del campo, las mismas víctimas, porque cuando uno ve las víctimas, increíblemente son las que más piden que haya paz, es no darle la oportunidad a un país de tener un chance distinto en la vida. Y sí me parece que eso puede llegar a ser muy complicado, y no quiero hacer comparaciones ni mucho menos con su país, pero cuando al pueblo realmente no se le dan esas oportunidades de tener una vida distinta, pasan cosas que pueden llevar a cosas 1000 veces peores, y me imagino usted entenderá. Entonces yo sí creo de verdad que esto es una oportunidad que hay que darle a la gente, y a la gente que ha sufrido esta guerra. Fiscal, yo pienso que algunas de esas preguntas estaban dirigidas en su dirección. Sí, tal vez 2 respuestas. Primero, yo aquí funjo como operador judicial, y el mandato del fiscal es aplicar la ley. El Poder Judicial siempre se gobierna por el entorno legal. Y en ese sentido, me lo ha prohibido la Corte Constitucional de mi país. No puedo hacer proselitismo a favor de una u otra posición justamente en relación con el plebiscito. Pero sí técnicamente puedo dar algunos mensajes de cuál es la situación desde la perspectiva de ley data, cómo quedarían las normas. Lo primero, decir que evidentemente el patrimonio de las FARC no fue legalizado en el acuerdo. A mí me sorprende que esto no se mencione en estos debates de una y otra posición, cuando quienes conocemos la forma como se llevó a cabo la negociación y conocimos los proyectos de amnistía, conocimos propuestas de los insurgentes para que el lavado de activos fuera un delito conexo al delito político. Y con mucha entereza, y quiero hacer público mi reconocimiento al señor presidente de la República, quien escuchó la opinión de la Fiscalía, y él, de acuerdo con sus propios valores y con total entereza, impidió que esta fuese una de las decisiones que se acogieran en el proyecto de amnistía. En la versión que fue publicada en los acuerdos finales de las 297 páginas no aparece el lavado de activos como delito conexo al delito político, y adicionalmente se llevó el negociador del gobierno al punto de establecer expresamente que los patrimonios producto de las actividades ilegales serían objeto de la extinción del dominio. Eso tiene que saberlo el país, y eso constituye un mandato inequívoco para el operador judicial. Por eso, cuando estamos trabajando en estos aspectos con la cooperación internacional, lo hacemos siguiendo justamente cuáles son las reglas de esta transición. Como también me sorprende que no se diga, no se ilustre a la comunidad acerca del tema del narcotráfico. En una discusión que se libra en estos momentos en mi país acerca de cuál debe ser la intensidad de las acciones del Estado contra los cultivos ilícitos, hay que advertir que los propios acuerdos
no capitularon frente a la intención de las FARC de que no fuese posible lograr que mediante la fumigación aérea se lograra la erradicación de esos cultivos. ¿Quieres decir algo? Es más, en el texto se dice expresamente que esa es una opción para combatir los cultivos ilícitos. Nosotros los operadores judiciales no tenemos ni plan A ni plan B, pero sí tenemos el deber de tener una línea constante de reprimir todas las formas del delito y estamos preparados para la situación que deba llegar con ocasión del plebiscito, Michael. La canciller Holguín, refiriéndose al acuerdo, habla de que no habrá prisión para aquellos que confiesen sus crímenes, así no sean criminales de guerra, pero sí habrá restricciones efectivas de derechos y libertades, y eso es correcto. Mi pregunta es si dentro de esas restricciones efectivas de derechos se incluye el ejercicio de los derechos políticos. En otras palabras, si criminales de guerra confesos podrán, mientras están cumpliendo sus sanciones, postular a un cargo de elección popular o, participar en esos curules del Congreso que están reservados para la FARC. Y la segunda pregunta es para el fiscal que está aquí presente, pues una pregunta jurídica, y lo que no entiendo es cuál es el fundamento jurídico que se utiliza para justificar la expansión de estas concesiones, de estos beneficios a los agentes del Estado, en otras palabras a los generales que no han sido hasta ahora procesados por falsos positivos. Porque uno entiende que haya justicia transicional cuando la contrapartida sea, por ejemplo, la entrega de armas o el desarme, pero en el caso de los militares responsables de hechos atroces, ¿cuál es la justificación que ustedes jurídicamente utilizan para explicar esos beneficios donde no hay transición alguna? Gracias. Ok, yo pienso que hay bastante para contestar ahí. Entonces, canciller, Bueno, en el caso de la participación en política, personas que han sido inculpadas de crímenes de lesa humanidad, eso la JEP va a decidir caso por caso. Así que en eso vamos a ver, eso lo va a decidir los magistrados de la JEP, dependiendo de cada caso y dependiendo de el tipo de penas, será quien decida esa participación. Muy bien, José Miguel. Tengo que explicarle que el Poder Judicial no ha negociado el acuerdo, de tal manera que cuando usted pregunta cuál es el fundamento de esas reglas, yo no podría advertirlo porque no formé parte de esa negociación. Pero sí advierto que se ha tratado, por lo que se lee en el texto del acuerdo, de postular unos principios de simetría en el tratamiento de los actores del conflicto. Y ese es un postulado, una premisa que irradia a lo largo de las reglas que se plantean allí, justamente para cerrar el conflicto, porque de lo contrario de esos tratamientos asimétricos que en el pasado, por ejemplo, frente a la reinserción de un grupo tan beligerante y que tanto daño le hizo a la sociedad colombiana como el M-19, que fue objeto de una amnistía, de un indulto amplio y generoso de carácter universal, los actores en el conflicto de aquella época terminaron siendo procesados por la jurisdicción ordinaria y por supuesto están en este momento, muchos de ellos, purgando penas privativas de la libertad de largo plazo. Y esas asimetrías van creando en el corazón de una ciudadanía una nueva semilla de conflicto. De hecho, parte de lo que pasó en aquellos tiempos muestra un tratamiento disímil, totalmente asimétrico en la forma como el Estado asumió el perdón y la reconciliación para unos y para otros. No puede ser posible, dice la mayor parte del sentimiento colombiano, que quienes asumieron las armas para rebelarse contra el poder del Estado
hayan gozado de tan amplia amnistía y quienes con las armas del Estado y en el ejercicio legítimo de la fuerza defendieron a los poderes públicos y a la ciudadanía tengan que estar purgando unas penas. Y eso es lo que no se quisiera hacia adelante de cara a las experiencias que vivió el país. Así es como yo lo interpreto, pero no puedo ser fedatario de que es la realidad del sentimiento de esos acuerdos. Fiscal, por favor. Sí, tal vez dos respuestas muy puntuales. En primero, sobre el tema de la intervención en política, ciertamente hoy la Constitución, a partir del marco jurídico para la paz, impide que participen en política aquellos que no hayan sido condenados exclusivamente por rebelión. El texto del acuerdo, como lo advierte la doctora Marta Lucía, plantea un término diferente y es eso lo que va a ser objeto del plebiscito y por supuesto de una reforma constitucional. Entonces quiero llamar la atención de que de qué manera van a ejercer la política si esto es así, en qué condiciones, será algo que tendrá que definir la democracia a través de las definiciones que va a hacer el Congreso. Es decir, no hay un régimen habilitante automático, sino tendrá que ser justamente el Congreso de la República con base a la reforma constitucional y a la ley que la desarrolle, como habrá de definirse esos términos. Eso es muy importante porque habrá que crear consensos de naturaleza política para definir cómo sería esa participación en política, lo advierto, exclusivamente de ley ferenda, aquí sí debo advertirlo. Y sobre el tema del patrimonio, Marta Lucía, aquí hay unos technicalities jurídicos, pero para que la opinión nos entienda, lo primero, evidentemente no fueron legalizados los patrimonios ilícitos, eso es claro. Segundo, usted podrá decir, sería deseable que desde el punto de vista de la organización del Fondo de Tierras, por ejemplo, la guerrilla hubiese aportado sus propias tierras al fondo para reparar a las víctimas, que es la razón de ser del título primero del acuerdo especial. No aparece en el acuerdo, pero sí aparece, y es esa la altísima responsabilidad que tiene esta Fiscalía, de nutrir ese fondo con la extinción del dominio de todas las tierras que sean objeto de esta figura de pérdida de la propiedad. Eso lo dice explícitamente. Y se escucha en algunos sectores que se pretendió también por las FARC que no fueran objeto de extinción de dominio de sus propias tierras. Ahora bien, tiene que saberse que las tierras de las FARC son fundamentalmente baldíos de la nación, no son propiedad de ellas. Lo que ha hecho hasta el momento el Estado, y me refiero a más de 600.000 hectáreas que tenía en tenencia ilícita las FARC, de las cuales 550.000 ya, de las cuales han sido desposeídos por una acción muy importante que se ha llevado a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, no pueden titularse para ser objeto de propiedad individual, ni siquiera a favor de colonos, en la medida de que se trata de baldíos, mientras no se cambie el régimen de propiedad de esos predios. Pero con relación al conjunto del patrimonio, y aquí hay un elemento muy importante que usted me va a entender, como el patrimonio es ilícito, y no hay un régimen especial en el acuerdo de paz, y es función de la Fiscalía ir tras todos esos patrimonios ilegales, lo que no pueden hacer a partir de la vigencia de la amnistía es iniciar un conjunto de operaciones tendientes al saneamiento de dichos patrimonios o a darles apariencia de legalidad, porque esos patrimonios que fueron ilegales son y seguirán siendo ilegales, de tal manera que si después de la ley de amnistía, y que quede claro, realizan operaciones para penetrar el sistema financiero y darle el carácter de lícitos, u operaciones transaccionales para lavar esos activos, habrán de incurrir en un nuevo delito y en ese momento los privilegios de la amnistía los habrán de perder.
Muy bien, bueno, hemos llegado al final del tiempo. Quiero agradecer muchísimo tanto los panelistas como todos ustedes que participaron.